Y si con algo tan simple como un diapasón se pudiese empezar a resolver uno de los misterios más comunes del oído, por ejemplo, saber qué causa una pérdida de audición. Pues de eso va esto. Hoy vamos a descubrir la elegancia y la potencia, sí, de las pruebas de Weber y Rini. Venga, vamos a meternos en faena. Imaginemos la situación, que es muy típica. Una persona nota que oye peor por un oído. La gran pregunta, la del millón, es ¿qué está pasando ahí? ¿Es un simple tapón de cera, algo que se quita y listo? ¿O estamos hablando de algo más serio, un problema en el nervio auditivo? Pues por increíble que parezca, la primera pista nos la va a dar un diapasón. Pero claro, antes de ponernos a resolver el misterio, tenemos que sentar las bases. Es fundamental entender primero las dos formas que tiene nuestro cuerpo de percibir el sonido. Y es que resulta que el sonido no tiene un solo camino para llegar al cerebro, sino dos. Uno es el que todo el mundo conoce, a través del aire. Pero hay otro, una especie de atajo que va directo a través de nuestros propios huesos. La conducción aérea es la de toda la vida. Las ondas de sonido entran por el conducto auditivo, hacen que el tímpano y esa cadena de huesecillos del oído medio vibren, y esa vibración llegue hasta la cóclea, en el oído interno. Ahí es donde ocurre la magia, donde el sonido se convierte en señal nerviosa. Y luego está la otra vía, la conducción ósea. Si colocamos algo que vibra directamente sobre el cráneo, esas vibraciones viajan a través del hueso y estimulan la cóclea de forma directa. Se saltan, por así decirlo, todo el oído externo y el medio. Es una autopista directa al oído interno. Vale, con estas dos vías en mente ya podemos entender los dos grandes tipos de pérdida auditiva. La pérdida conductiva es como tener una carretera cortada, el sonido simplemente no puede pasar. La neurosensorial, en cambio, es diferente. Es como si el receptor al final de esa carretera estuviera estropeado. La señal llega, pero no hay quien la procese. Y aquí es donde empieza nuestro trabajo de detectives. La primera herramienta que vamos a usar es la prueba de Weber. Su objetivo es muy simple, averiguar hacia qué lado se va el sonido, o sea, en qué oído se oye más fuerte. El procedimiento no puede ser más sencillo. Se golpea suavemente el diapasón para que vibre y se apoya la base en el centro de la frente o en la coronilla. Y entonces, la pregunta clave, ¿dónde lo oye? Parece una tontería, pero la respuesta nos da una información valiosísima. Y aquí, ojo, llega lo más curioso, lo que a primera vista no tiene mucho sentido. Resulta que si el problema es un bloqueo, como un tapón, el sonido del diapasón se oye más fuerte justo en ese oído afectado. ¿Cómo puede ser? Pues tiene su lógica. Ese oído está, digamos, aislado del ruido de fuera, así que la vibración que le llega por el hueso se nota muchísimo más. En cambio, si el problema es del nervio, pues ahí sí, pasa lo que uno esperaría. El sonido se oye más fuerte en el oído sano, el que funciona bien. La prueba de Weber ya nos ha dado una pista muy importante, pero para confirmar las sospechas necesitamos una segunda prueba. Así que pasamos a la prueba de Rini, que lo que hace es comparar cara a cara las dos vías del sonido que acabamos de ver, la aérea y la ósea. Esta prueba va en dos partes. Primero, ponemos el diapasón vibrando en el hueso mastoides, que es ese bulto que tenemos justo detrás de la oreja. Así probamos la conducción ósea. En el momento en que la persona nos dice «ya no lo oigo», movemos rápidamente el diapasón y lo ponemos frente al conducto auditivo, sin tocarlo, y ahí probamos la conducción aérea. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Pues lo normal. Lo que se considera un resultado positivo, aunque la palabra a veces confunde, es que sigamos oyendo el sonido por el aire después de haber dejado de oírlo por el hueso. Esto significa, simplemente, que la vía aérea es más eficiente que la ósea, es lo esperable. Pero, si pasa lo contrario, si la conducción por el hueso es mejor, a eso se le llama un Rini negativo, y es una señal de alarma. Nos está diciendo que algo está bloqueando el paso del sonido por el aire. Por cierto, un pequeño apunte. ¿Por qué se usa un diapasón de 512 Hz y no otro? Pues porque esa frecuencia tiene el equilibrio perfecto. Vibra lo suficiente para que la conducción ósea se note bien, pero también produce un sonido claro para la conducción aérea. Es el punto justo. Muy bien, ya tenemos las dos pistas sobre la mesa. Por separado son útiles, sí, pero su verdadero poder, su magia, aparece cuando las combinamos para resolver de una vez por todas el caso de esa pérdida de audición. La pregunta ahora es, ¿cómo encajan estas dos piezas? ¿Cómo una prueba que nos dice dónde se oye el sonido y otra que compara cómo se oye nos dan un diagnóstico tan claro? Pues aquí es donde todo cobra sentido. Es una simple combinación de resultados. A ver, si el Weber se va al oído afectado y además el Rini en ese oído es negativo, bingo, tenemos una pérdida conductiva. Pero si el Weber se va al oído sano y el Rini es positivo, entonces el diagnóstico cambia por completo. Estamos ante una pérdida neurosensorial. La lógica es que es impecable. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Alguien con una otitis media, con líquido en el oído. El Weber se va a ir lógicamente hacia ese oído afectado. Y el Rini será negativo, porque ese líquido bloquea la conducción aérea.
El diagnóstico es de libro, pérdida conductiva. Ahora el caso contrario. Una persona con pérdida de audición en un oído por la edad. El Weber se irá al oído bueno, al que todavía oye bien. Y el Rhine, curiosamente, será positivo, porque aunque oiga menos, no hay ningún bloqueo físico. La vía aérea sigue siendo mejor que la ósea. Diagnóstico: pérdida neurosensorial. Así que, para quedarnos con lo esencial, el Weber nos dice dónde está el problema y el Rhine nos dice de qué tipo es. Las dos reglas de oro. Si el Weber se va al oído malo, es conductiva. Y si el Rhine es negativo, también es conductiva. Son herramientas de cribado, ojo, rapidísimas y muy útiles, pero que no sustituyen a un estudio auditivo completo como una audiometría. Y todo esto nos deja una reflexión final. En un mundo lleno de tecnología médica sofisticadísima, a veces las herramientas más sencillas, las más básicas, como un simple trozo de metal que vibra, son las que nos revelan las verdades más profundas sobre cómo funciona nuestro cuerpo. Es la pura elegancia de la clínica bien hecha.